Para continuar con esta serie sobre los atributos de Dios y en este caso el atributo de la justicia de Dios, les quiero invitar a que vayamos en nuestras Biblias a la carta a los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Allí vamos a comenzar a ver la tercera parte más bien del atributo de la justicia de Dios. Y si tuviéramos que ponerle un subtema dentro de este atributo de la justicia de Dios, sería la justicia retributiva de Dios. Dice Hebreos capítulo 2, vamos a comenzar nuestra lectura a partir del verso 1 para que hagamos contexto. Dice así, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hasta ahí. Como les decía, nuestro verso es el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hermanos, Dios, como supremo creador del universo, gobierna como gran legislador y juez de toda su creación. Pues ya que Él es el supremo creador, lo que en griego se llamaba el Pantocrátor, este supremo creador del universo, al ser Él el creador, Él posee todo el derecho de legislar y juzgar a sus criaturas. Ya que Él creó todas las cosas y las diseñó, Él tiene todo el derecho de imponer sobre sus criaturas sus leyes, de imponer sobre toda su creación las cosas que Él ha determinado. Esto es innegable. ¿A cuál de los inventores se le ha dicho, no puedes en tu invención ponerle estas restricciones? Debes dejarlo irrestricto. No, todo inventor, todo diseñador que diseña algo, lo hace conforme a su voluntad para que cumpla el propósito para el cual lo diseñó. Y para ello entonces le ha de poner restricciones de funcionalidad o de muchas otras cosas. El que diseñó y fabricó el motor de su vehículo, le puso una restricción. No le eches agua ahí en donde dice gasolina, porque si no entonces no va a funcionar. ¿Sí? Ahí está una restricción. Y el que diseñó eso tiene derecho a decir, no, mi diseño funciona de esta manera y debes tú usarlo y mantenerlo de esta forma. ¿Y quién se pone a gritar y a exigir? No tienes derecho a decirme qué le puedo poner o no le puedo poner al tanque de gasolina. No, suena hasta torpe, ¿no? Ese razonamiento. De la misma forma, Dios como creador posee todo el derecho de establecer sobre sus criaturas toda ley y restricción que Él ha determinado conforme a sus propósitos y que, como sabemos y ya hemos dicho, es para bien de sus criaturas. En ese mismo tono nos dice el Salmo 97,
1 y 2, se los leo, dice: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ya la Escritura entonces también nos está hablando de un Dios rey. Él es rey, y si es rey, ¿qué hace? Gobierna. ¿Sí? Si es rey, entonces tiene autoridad. Y debemos decir que es rey en el sentido correcto de la palabra, no en el sentido en el que ahora los reyes de la tierra en nuestra fecha actual pues subsisten. No podemos decir que reinan, porque la verdad es que ya no reinan. Y este rey gobernante dice que está en un trono de justicia y juicio. Por lo que entonces Él es no solo creador, sino que es gobernante supremo y es también legislador y juez. Es legislador porque Él ha puesto todas sus leyes, y es juez porque Él a continuación juzga en base a las leyes que Él ha establecido. Tal justicia de este Dios justo se ejerce sobre la base de la perfecta ley moral que Él mismo estableció para beneficio de sus criaturas. Cuando decimos pues que Dios es justo, o queremos hablar de la justicia retributiva de Dios, recuerden que la palabra justicia ya por sí misma nos demanda una base de medida o de justicia, que es la ley. ¿Sí? No puede haber justicia si no hay una ley primero. Ya lo vimos la ocasión anterior. Y esta ley es entonces la ley que Dios ha establecido. Dicha ley tiene por objeto, en la inmensa bondad de Dios, beneficiar a sus criaturas con felicidad, paz y bonanza. Y debido a que la transgresión de ésta disminuirá o suprimirá los beneficios que esta ley buscaba establecer y conservar, tal transgresión a la ley debe ser corregida a fin de restablecer el orden, pero sobre todo para satisfacer el desbalance de la justicia. Lo que hemos dicho con toda esta frase es que la ley que Dios estableció, en primer lugar, lleva el objeto y el propósito de hacer bien a sus criaturas. Porque ya hemos dicho en otras oportunidades, Dios es un Dios bueno, y todo lo que Él hace, lo hace para bien, para hacer bien. Así que, cuando Él establece su ley y la pone para todas sus criaturas, Él con esto está buscando beneficiar a sus criaturas con felicidad, con paz, con bonanza, entre muchas otras cosas. Dios establece esta ley para dar felicidad a su creación, para dar paz, para dar bonanza a su creación. Pero cuando esta ley, que tiene como objeto beneficiar a sus criaturas, es transgredida, entonces los beneficios que estaba supuestos a traer esta ley, esos beneficios entonces se disminuirán o se suprimirán en la medida que la transgresión sea hecha. ¿Me explico? Ustedes compran un aparatito, digamos, para hacer helados. De esos que muelen todo y usted le echa algo y bueno, los sabores y sale el helado.
El propósito del aparato y de las restricciones del aparato es que pueda darle un buen producto al final. Si usted salta las restricciones o los mandamientos de este producto debe lavarlo cada cierto tiempo, o este producto no le debe de echar gasolina, no le debe echar basura. Si usted viola esas restricciones y mandamientos puestos sobre esa maquinita para hacer helado, usted no solo está afectando la maquinita, sino está afectando en final de cuentas el producto que le va a salir. ¿Me explico? De la misma forma, ya que Dios puso la ley moral para hacer bien al hombre, para darle felicidad, paz y bonanza, todas las transgresiones a esta ley resultarán en la disminución o la supresión de estos bienes que Dios buscaba traer al género humano. Así pues, esta transgresión a la ley entonces debe ser corregida a fin de restablecer el orden, a fin de restablecer los beneficios que Dios había planeado, pero sobre todo debe ser corregida con el fin de satisfacer el desbalance de la justicia. Porque cuando esta ley es quebrantada, acuérdense niños de esa balanza que tienen las dos charolitas, cuando esta es quebrantada, el desbalance se pierde y el propósito de el castigo o la corrección es regresar al balance. Porque al regresar al balance, a continuación pueden ahora sí venir los demás beneficios. Pero de entrada, el propósito principal, vamos a ver luego, es restablecer o satisfacer la justicia. El deber de restablecer este balance de la justicia se conoce como justicia retributiva. El deber, pues, de restablecer este balance de la justicia podemos llamarle justicia retributiva. ¿Por qué retributiva? Porque retribuye. Esto es porque regresa. Ahorita vamos a seguir viendo cómo paso a paso en qué sentido lo hace. Nos dice el teólogo Charles Hodge, es principalmente en relación con el pecado como se revela la justicia de Dios. Es principalmente en relación con el pecado como se revela esta justicia retributiva de Dios. Hay pecado, se genera el desbalance de la justicia, hay una transgresión que genera el desbalance de la justicia y entonces la justicia retributiva tiene que colocar un contrapeso en el lado que fue ofendido para que pueda entonces restablecerse la justicia. ¿Me explico? Y entonces tenemos que el pecado es de entrada toda transgresión y desvío de la ley establecida. Vamos a ver algunas definiciones necesarias para poder entender claramente y correctamente esto de la justicia retributiva. Primeramente debemos entender que el pecado es toda transgresión y desvío de la ley establecida. ¿Cuál ley establecida, niños? La ley que Dios estableció y puso sobre sus criaturas. Así que todo aquel ser que transgreda esa ley o que se desvíe del propósito y del espíritu de esa ley está pecando.
¿Qué es transgresión? Bueno, la palabra transgresión de nuestro texto viene del griego parabasis, que significa rehusarse a obedecer. Miren cómo dice nuestro texto, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa, ¿qué? Retribución. Así entonces, la transgresión, que es a su vez pecado, ¿qué origina o qué exige por sí misma? Una justa retribución. Pero antes de ahondar un poco más en la retribución, es necesario que entendamos que hay algunas otras cosas que intervienen en esto. Una de ellas es la culpa. Una vez que existe la transgresión y que existe el pecado, entonces el pecado trae consigo algo que se llama culpa. La culpa se define o se expresa en dos sentidos. El primer sentido de la culpa para nuestras definiciones es que la culpa es aquella que se expresa con las palabras criminalidad y demérito. Esto es, este tipo de culpa es inseparable del pecado y la experimenta el pecador y lo acompañará permanentemente. En ese sentido, esta clase de culpa es ese sentimiento de ser criminal y ese demérito que siente el agresor, el pecador, el culpable por haber transgredido la ley. ¿Sí? Es lo que ahora se llama o le llaman el sentimiento de culpa. Me siento culpable, siento que hice algo mal. Y este tipo de culpa es inseparable del pecado. No puede alguien pecar y no sentirlo. Y la experimenta únicamente el pecador. Y esta culpa lo acompañará permanentemente. En ese sentido hacemos esa aclaración porque cuando se dice que Cristo pagó por nuestros pecados, a Cristo se le transfirieron nuestros pecados, pero se le transfirió esencialmente la pena por nuestros pecados, porque Cristo no experimentó la culpa de nuestros pecados. Porque la culpa pertenece en ese sentido al deudor, al criminal, al infractor, pero Cristo no fue infractor. A Él le fue transmitido o le fue imputada la pena. Ahorita vamos a ver un poco sobre la pena. La segunda forma de culpa es la obligación de dar satisfacción a la justicia. Y esta otra forma de culpa es más fácilmente reconocible con la frase, eres culpable. ¿Se dan cuenta? Ya no es lo mismo de esa sensación que me hace sentir que hice algo mal, esa sensación de meritoria, degradante que me hace sentir que hice algo mal, que me hace sentir vil, que me hace sentir miserable. Ahora estamos hablando de esa obligación de dar satisfacción a la justicia, y esto es o se entiende más claramente cuando usamos la frase eres culpable. No sé si te sientes mal o no, no sé si tienes ese sentimiento, pero eres culpable. O se dice también tú tienes la culpa. ¿Sí? ¿Qué es la culpa? ¿Qué decimos cuando decimos tú tienes la culpa? Es
tú tienes la obligación de dar satisfacción a la justicia. ¿Me explico? Tú fuiste el responsable y entonces sobre ti cae la responsabilidad de dar satisfacción a la justicia. Este tipo de culpa solo se elimina mediante la satisfacción de la justicia de manera personal o vicaria. El otro tipo de culpa decíamos que acompaña al pecador siempre. Por eso, el cristiano verdadero, aunque haya sido perdonado, aunque la pena por sus pecados haya sido ya pagada, el cristiano verdadero aún puede seguir experimentando esa culpa y ese demérito aún por sus transgresiones pasadas. Porque en la primera definición de culpa, en el primer sentido de culpa, esa, decíamos, es inseparable del pecado y acompañará al pecador permanentemente. Pero en el otro sentido de culpa, en el que es dar satisfacción a la justicia, es decir, tú tienes la culpa, ese sí se puede eliminar. Y se elimina mediante la satisfacción de la justicia, esto es, el pago por el mal. Y esta satisfacción a la justicia se puede hacer de manera personal, esto es, que yo pague por ello, o se puede hacer de manera vicaria, esto es, que otro pague por mí. Lo cual sabemos es lo que Cristo hizo por nosotros. Esta satisfacción de la justicia solo se produce mediante la aplicación de una pena proporcional a la infracción. Para que se pueda dar satisfacción a la justicia, es necesario entonces que se aplique una pena y que esta pena sea proporcional a la infracción. ¿Pero qué es pena? Pena no es de que me da pena o de que ¡ay, qué pena! No, en este caso pena es el grado de castigo merecido proporcional al pecado y que sirve para dar satisfacción a la justicia. La pena es el grado de castigo merecido proporcional al pecado y que sirve para dar satisfacción a la justicia. Por eso dice nuestro verso, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió una pena justa. Niños, de hecho, de allí viene la palabra penal, de pena. Esto es de grado de castigo infringido al infractor. Aquí tenemos pues entonces lo que sería la justicia retributiva de Dios, que es la aplicación de la pena justa y necesaria para todo aquel transgresor. ¿Sí? Por eso dice nuestro texto, toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Una pena, y esa pena fue justa. ¿Sí? Ahí pues está la justicia retributiva de Dios, en la cual, como decíamos, el objeto primario del castigo no es la rehabilitación del delincuente ni la prevención del crimen, sino la satisfacción de la justicia. ¿Sí? El propósito de la justicia retributiva de Dios, el objeto primario, no es la rehabilitación del delincuente, ni es tampoco la prevención del crimen, sino el dar satisfacción a la justicia. ¿Por qué? Porque ya dijimos
que la ley establecida fue una ley establecida por Dios, y como ya vimos en los mandamientos, es una ley que proviene de Dios mismo, es una ley justísima, santísima, que se origina en Dios mismo y que llega al propósito de hacer todo bien. Entonces alguien llega y quebranta ese equilibrio perfecto y santísimo. Entonces el objeto primario de la pena o del castigo no es que ese que hizo el mal, que quebrantó esa justicia perfecta, se rehabilite. No, el objeto primario es restablecer esa justicia. Es retribuir esa justicia, es dar satisfacción a esa justicia. En otras palabras, Dios mismo, que es de quien proviene la ley y la justicia, es el primero que debe ser satisfecho. ¿Sí? Hoy en día el hombre de nuestra sociedad pretende, con su sistema penal, según ellos, la rehabilitación del criminal. Por eso se inventaron las cárceles. ¿Me explico? Se inventaron cuando alguien dijo, no, pero es que, a ver, pero ¿por qué tenemos que castigarlo? No, pues para rehabilitarlo, para que aprenda, para que ya no lo vuelva a hacer. Ah, pues entonces no hay que matarlo, porque si lo matamos, pues sí, ya no lo vuelve a hacer, pero pues no lo rehabilitamos. Bueno, sí, es cierto. Entonces dijeron, bueno, vamos entonces a poner un lugar donde lo podamos encerrar y lo podamos rehabilitar. Y entonces, esto ya de entrada echó fuera a Dios. ¿Se fijan? ¿Sí me siguieron todos? Esto ya de entrada aventó por la borda a Dios. Porque entonces Dios ya no es el origen de la justicia, ni el ser que debe ser satisfecho, pues se ha quebrantado esa perfecta ley que Él estableció. Ahora ellos ponen al hombre como el centro de la justicia. Vamos el próximo domingo, si el Señor nos ayuda, a ver un poco más de esto. Pero quiero resumir diciendo que entonces es que el hombre inventa ahora su sistema de justicia, en donde el hombre o la rehabilitación del delincuente es la prioridad. Ahora, que se puede rehabilitar o se rehabilita al delincuente en ciertas ocasiones con la pena, sí. Que esto previene el crimen, esto es que desalienta a los demás para que hagan lo mismo, sí. Pero el objeto primario de la pena o del castigo, de la retribución, es dar satisfacción a la justicia. De donde entonces entendemos que la justicia es mucho más grande que nosotros. Porque la justicia proviene de Dios. La justicia es Dios mismo. ¿Me explico? Por esa razón, entonces, hermanos, la justicia, la verdad, está por encima de nosotros. Es más importante que nosotros, o que nuestras necesidades, o que lo que nosotros podamos querer hacer. ¿Me explico? La justicia es muy superior a nosotros. Por eso, dar satisfacción a la justicia y restablecer ese equilibrio perfecto es la prioridad
de la justicia retributiva. Y aunque muchos en el evangelicalismo de nuestro tiempo se han empeñado en insistir que Dios no castiga, la realidad es que lo que la Escritura nos enseña es que Dios es justo y por lo tanto castiga. ¿Sí me siguieron? Estamos hablando de justicia retributiva. ¿Qué es qué, niños? Retribuirle, pagarle a cada uno según su infracción. Es imponerle una pena o imponerle un castigo al que ha infringido la ley. Así entonces, si Dios es el legislador, pero Dios también es el juez, ¿quién es el que da, el que pone el castigo? En este caso, es Dios mismo, siendo Él el juez de toda la tierra. Y qué cosa tan sorprendente, pues hoy en día existen muchas personas en el evangelicalismo de nuestro tiempo que se empeñan en decir que Dios no castiga, que Dios es bien bueno y no castiga a nadie, que aquel Dios del Antiguo Testamento, dicen ellos, sí castigaba, pero este no, este sí es bueno, dicen ellos. ¿Pero qué nos enseña la Escritura? Que Dios es justo y recto. Y si es justo y recto, y ha dado una ley, y Él es el legislador, y Él es el juez, entonces Él dejará la infracción sin el pago. Dejará la justicia caerse sin retribución, desbalancearse sin retribución. Este evangelicalismo de nuestro tiempo, alegando una pseudobondad divina, en sus licenciosos corazones rechazan toda idea de un Dios castigador, dicen ellos. Pero la realidad es que lo que la Escritura nos enseña es que Dios es justo y por lo tanto castiga. De otro modo, si Dios no castigara, sería malo o prevaricador. ¿Me siguieron en este orden de ideas? Traten de sacudir la cabeza un poquito para que despierten. Tengan esto en cuenta. La gente que dice que Dios no castiga, según ellos dicen que porque Dios no es un Dios malo castigador. Pero la verdad es que están totalmente errados. Es totalmente lo contrario. Puesto que la Escritura enseña que Dios es justo. Y si es justo, por lo tanto entonces ha de retribuir a toda injusticia. De otro modo, si Dios no retribuyera a toda injusticia siendo Él el juez, entonces sería malo. Sería un juez malvado. Sería un juez prevaricador. ¿Están siguiendo? No nos quejamos de los jueces de nuestra ciudad, de nuestro país, del sistema penal que tenemos, que les dan un dinero y ya sueltan a todos los narcotraficantes. No nos quejamos de ellos. ¿Y no los vemos como malos o los admiramos? No, al contrario. La sociedad los considera peores tal vez que los policías, o no sé en qué escala estarán. Entonces, si Dios
que es un juez y tiene que juzgar y establecer justicia, si no castigara al delincuente, ¿no sería igual que todos esos jueces? ¿Se dan cuenta? La barbaridad en la que se incurre al decir que Dios es bueno y no castiga. Tenganlo en cuenta para la próxima vez que se encuentren con alguien que piense así. Y veamos pues, en lo que nos queda del tiempo, que Dios retribuye o castiga, sí, en esa justicia retributiva. Y veamos que Dios, en primer lugar, castiga a sus hijos. Dios, en primer lugar, castiga a sus hijos. Si me acompañan rápidamente a Hebreos, allí mismo en el capítulo 12, en el versículo 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8 dice: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina o castigo del Señor, ni desmayes cuando eres abrazado por Él, dice, reprendido por Él? Porque el Señor, dice, el Señor, al que ama, que dice, abraza y llena de bendiciones, dice así. No, al que ama, disciplina. Y que besa y llena de regalos a todo el que recibe por hijo, dice. No, dice, azota a todo el que recibe por hijo. No que Dios no lo ame, no que Dios no lo abrace y le llene de bendiciones. Pero, por lo general, solamente se nos enseña o se habla hoy en día de ese Dios que llena de bendiciones y que da tantas cosas. Pero ese Dios que dice que azota a todo aquel que recibe por hijo está ausente. Y entonces aquel ser que se expone, que colma de regalos y de bendiciones a todo mundo, pero ni se acuerda cuando hacen mal, como decíamos al principio de esta serie, ese es un Dios de caricatura. Ese no es el Dios de la Biblia. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oh, qué cosa tan tremenda. ¿Cuántas personas de los que dicen que Dios no castiga, que Dios solo bendice y da besos, entonces no serán tal vez hijos, sino bastardos? Pues si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos han sido partícipes, entonces sois bastardos, dice, y no hijos. Esto es, ustedes no son hijos de Dios, serán hijos de otro. Por eso son bastardos, pero no de Dios. Existe, hermanos, pues gran abundancia de evidencias en la Escritura que nos enseñan claramente que Dios, en efecto, castiga a sus hijos. ¿Oh sí? Ustedes pueden leerlo luego en su casa, pero Éxodo 34:7, por ejemplo, nos habla de esto.
Deuteronomio 8:5, Job capítulo 5 versículo 17, Proverbios 3 versículo 12, y un largo etcétera, hermanos, de textos donde nosotros vamos a encontrar una y otra vez a Dios castigando a sus hijos. Pero querido amigo, el cristiano será reprendido por sus transgresiones en esta vida fugaz, mientras que el incrédulo será castigado en esta vida y también en la venidera. El creyente solo recibirá el azote de su Padre en esta tierra, pues es hijo, para corregirle, mas esto solo pertenece a la vida terrena, mientras que ese hijo está en esta tierra y está vestido de este vestido carnal, terrenal, caído en el pecado. Una vez que el pecado sea retirado, el hijo no será más castigado, pues el pecado será apartado, será quitado del medio. Y entonces, hermanos, el creyente es, sí, castigado. Y a veces parece que más que el incrédulo. Pero recuerden ustedes al padre que está castigando a sus hijos y sus hijos le dicen, pero mira, ahí a mi compañero, al vecino, no le dicen nada y hace cosas peores que yo. Sí, pero ese no es mi hijo. Tú sí eres mi hijo y tú me importas a mí y por eso yo te voy a disciplinar y te voy a castigar. Aquellos no son hijos, pero recibirán las consecuencias de sus obras. Y el creyente, pues, será, sí, reprendido en esta vida. Pero el impío, el incrédulo, será castigado en esta vida y también en la venidera. Sí, amigo. Ciertamente Dios castiga a todos los hombres según su soberano propósito. Así que Dios también castiga a todos los hombres, no solo a sus hijos. Sí, Dios también castiga a todos los hombres. Miren cómo dice Job capítulo 34. Acompáñenme rápidamente al libro de Job capítulo 34 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice el verso, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Notan que ahí está otra vez la palabra retribución? Dice, y retribuirá, esto es, le pagará, le regresará, le castigará conforme a su camino. ¿A quién? ¿A los cristianos? Bueno, ya vimos que Dios castiga a sus hijos, pero también dice, porque Él pagará al hombre según su obra. Al hombre como hombre, al hombre en general, al género humano. Así que nuevamente aquí vemos la justicia retributiva de Dios pagando a todo ser humano justa y rectamente según sus malvadas obras. Así que deben dejar de preguntarse, ¿qué hice para merecer esto? Hiciste muchas cosas y de hecho lo más seguro es que merecías más que eso. Así que, sí, amigo,
Es muy cierto cuando tú dices, todos vamos a caber en el infierno. Es muy cierto lo que dices, porque allá es a donde te conducirán tus pecados, y allí es donde pagarás la pena por todas tus transgresiones. Y ciertamente, hermanos, este texto nos hace referencia directa al juicio y al castigo final, que todo camino del hombre merecerá. Mas ciertamente el malvado, conforme al decreto soberano de Dios, también en esta tierra es castigado. Porque alguien dirá, no, pero es que ahí se refiere al juicio final y al castigo final. Dios castigará hasta el último. Sí, Dios, hermanos, al final, pues para eso es el juicio final. Para que Dios pueda juzgar sobre todas las acciones de los hombres y darles su justa paga. Pero eso no significa que entonces Dios no castigue a los incrédulos de este lado de la eternidad. No, Dios ciertamente lo hace, pues nos dice Proverbios capítulo 11, versículo 31, se los leo, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Ahí la Escritura nos dice que el justo será recompensado en esta tierra. Dios le va a bendecir en esta tierra, ¿sí? ¿Cuánto más, dice el impío y el pecador? ¿Y cuál es la recompensa para el pecador? ¿Bendiciones? ¿Cuál es la recompensa para el transgresor? ¿Felicidad? ¿Bondad? ¿Bonanza? ¿Paz? No. Así que toda la falta de felicidad, de bonanza, de paz, angustia y aflicciones del impío, hermanos, tienen justas razones. No puede existir hombre sobre la tierra que pueda decir que Dios fue injusto con él, o que no estaba Dios enterado de toda la situación por la que estaba pasando, o que Dios no conocía sus buenas intenciones. No, porque Dios es absolutamente justo, sabio y conoce todas las cosas y hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Pero dirás, entonces, ¿por qué no vemos que la justicia llegue al que hace mal? Mira, ese acaba de asesinar a alguien y no lo ha partido un rayo. ¿Por qué vemos esos maleantes que se salen con la suya y burlan la justicia? Bueno, la justicia entre comillas. Y mira nomás, siguen haciendo lo malo y no les pasa nada, ni se enferman ni nada. Entonces, ¿cómo Dios está haciendo justicia? Bueno, hermanos, lo primero que debemos decir es que ellos no están evadiendo la justicia de Dios. Estarán evadiendo la justicia de los hombres, que vamos a ver el próximo domingo. Si el Señor nos ayuda, vamos a hacer esa comparación. Están evadiendo pues la justicia de los hombres, pero no la de Dios. La justicia de Dios jamás puede ser evadida. Si el hombre se jacta de decir que el largo brazo de la ley te alcanzará, hermanos, si el brazo de la ley humana es así de microscópico, no alcanzan ni a la hormiga que salió corriendo. Pero el brazo justo y poderoso de Dios alcanzará a todo infractor. ¿Pero por qué no le ha partido un rayo, pues? Bueno, nos dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Yo se los voy a leer. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
¿Qué nos está diciendo el apóstol? Su condenación es segura y su castigo es seguro, solo que Dios en su soberanía ha determinado cómo y cuándo se lo dará. Ya que Dios nos dice otro texto que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, en su gran paciencia y longanimidad ha prolongado su misericordia para dar tiempo al incrédulo que se arrepienta. Pues algunos de esos a los que no ha partido un rayo, Dios ha determinado salvar. Y en su bondad y longanimidad, en su paciencia, ha determinado aguardar su justicia. Imaginen que a ustedes los hubiera partido un rayo a los 50 pecados que hicieron. ¿Hubieran venido a la salvación? No, hermanos. Pero Dios es justo y Dios es misericordioso y bueno, longánime y paciente. Pues entre muchos de esos malvados hay algunos que serán hijos de Dios, a quienes Dios en su misericordia ha determinado retener por un poco de tiempo su castigo, pero dice, no se tarda y su condenación no se duerme, aunque no le veamos sufriendo y llorando por sus terribles pecados, hermanos, la justicia de Dios como una espada pende sobre su cabeza. Y nos dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 12, se los leo yo también. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Así que, sí, el pecador puede parecer que le va bien y que prolonga sus días. Pero eso no debe, hermanos, desalentarnos, pues ya nos dice el hombre sabio, también les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, pero aquellos al final recibirán también su castigo. Y por último, quiero que veamos también que Dios castiga a las naciones. Dice Job, allí mismo, capítulo 36, versículo 31, denle la vuelta a sus Biblias. Job, capítulo 36, versículo 31, dice así. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud Él da sustento. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué hace Dios? Castiga a los pueblos. Está hablando de las naciones. Pues dice también el Salmo 94:10. Él castiga a las naciones. Perdón, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Dios pues también castiga a las naciones, hermanos, y también son muy abundantes los textos en la Escritura que nos expresan claramente esta verdad. Desde la nación judía, como Dios le castigaba, y después, hermanos, de esta nación ser rechazada. De hecho, su rechazo fue un castigo también, un juicio de Dios. Y cómo luego de haber rechazado al Mesías, Dios también les abandonó a su propia suerte, y vinieron los romanos y hicieron de ellos lo que quisieron.
Dios castiga a las naciones. Ahí tenemos también a los egipcios, pues Dios ya había anunciado a su siervo que su descendencia sería esclava en Egipto, ¿se acuerdan? Y dice Dios, luego añade el Señor, pero yo castigaré, dice, a la nación a la cual pasaréis a ser esclavos, a Egipto. Veamos también allí a Sodoma y Gomorra. ¿Quién puede decir que Sodoma y Gomorra eran cristianos, hijos de Dios, y por eso Dios los castigó? No. Dios envió también su castigo y su juicio a las naciones, así como lo hizo a los babilonios después de haber llevado cautivos a los judíos. Dios ha castigado a las naciones, hermanos, a lo largo de la historia. Él ha castigado a cada uno, pues Él levanta las naciones y Él también las destruye. Dios, aún podemos decir con toda confianza y claridad que Dios también castigó a los mexicas. Y los castigó con un gran azote que vino desde el otro lado del Atlántico. Y los destruyó, los conquistó y se impuso sobre ellos. ¿Fue Dios justo? Absolutamente justo. Así que ya no debemos andar mandando cartas pidiendo que se disculpen o que cuánta cosa, hermanos. Así pues, la norma de justicia y rectitud, y de bien y mal, que toda nación debe seguir, es la de Dios. Es la palabra de Dios. Y es a través de ella que Dios juzgará al mundo, sin importar que los hombres la reconozcan como la suprema norma de bien y de justicia o no. Dios les juzgará por medio de ella. Oremos, hermanos, al Señor.